Buenas noches, un placer darles la bienvenida a Conversando con Humberto, el programa de nosotros, suyo y mío. Nosotros estamos tratando esta semana, lunes, martes y jueves, estamos tratando la iglesia primitiva. No solamente la iglesia primitiva, Maribel Cadet, mi hermana querida, muy buenas noches, muchos saludos para mi hermano Iván, muchos saludos para tu esposo, mi hermano personal, mío de mi propia propiedad, Iván Villamil. Estamos hablando sobre la iglesia desde el año 31 en adelante. Ayer nosotros conversamos acerca de la iglesia cristiana desde el año 31 hasta el 313. Ahora nos vamos después del 313. Vamos a profundizar. Tome su papel. Buenas noches, mi hermana. Tome papel, tome lápiz y vamos a anotar. Pero antes de hablar de historia y de eventos de ese tiempo, yo le voy a pedir permiso para tener una breve palabra de oración. Señor, te necesito para poder explicar, exponer el plan de estudio de esta noche. Así que en el nombre de Jesucristo envía tu Santo Espíritu para que quienes lo vean esta noche o lo vean luego puedan ser edificados con este programa. Yo mismo también que sea edificado en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Anoche nosotros cerramos hablando de la iglesia que decía Kyrios Jesús, o sea, Jesús es el Señor. Y para nosotros eso puede sonar como una frase devocional, algo muy bonito, pero para un cristiano del siglo I, esas palabras eran casi una sentencia de muerte, porque decir Jesús es el Señor implicaba también que el César no lo es. Y los césares, los gobernantes del Imperio Romano eran muy celosos, porque recuerden que el emperador no solamente era una autoridad civil y militar, también era pontífice maximus, o sea, el sumo pontífice de la religión del Estado romano. Entonces, cuando usted decía que Jesucristo era el Señor, usted estaba quitándole poder, al César. Por eso, esa fue la fe de los mártires. Una iglesia pobre, perseguida, sin templos oficiales, sin ejércitos, sin influencia política, pero con una convicción invencible. ¿Qué decía esa convicción? Cristo reina por encima de todos los poderes de la tierra. O sea, Jesucristo es el Señor. Está por encima, Rey de Reyes, Señor de Señores. O sea, nadie por encima de Jesucristo. Pero esta noche nosotros vamos a hacer algunas preguntas incómodas y vamos a tratar de responderlas también. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió cuando esa misma iglesia dejó de ser perseguida? ¿Qué pasó cuando la iglesia dejó de ser llevada ante los tribunales del imperio, sino que fue invitada a sentarse junto al trono como consejera, como asesora? ¿Qué pasó cuando la iglesia que había dicho que César no es Señor, comenzó poco a poco a comportarse como si fuera un César, un gobernante terrenal? Entonces, esa es la historia de esta noche. Y la tesis que vamos a desarrollar es la siguiente. La iglesia no comenzó a debilitarse espiritualmente cuando la persiguieron, sino cuando la coronaron. Mientras la iglesia estaba siendo perseguida, estaba bien, tenía sus problemas como cualquier iglesia, tenía problemas de herejía, de grupismo, de separación, pero no era una iglesia apóstata. Cuando dejó de ser perseguida, se convirtió en una iglesia apóstata, y eso el libro de Apocalipsis lo refleja ampliamente. Bien, vamos a ver el mundo después de Roma. El año 476 es una fecha que la humanidad tiene muy presente. En el año 476, Odoacro, el jefe de una tribu germánica, de un ejército germánico, dispuso, tumbó, echó
al último emperador romano de Occidente. Recuérdense que Constantino en el año 330 fundó la ciudad de Constantinopla y mudó el imperio, una parte del imperio, hacia Constantinopla, lo que se llamó el Imperio Romano de Oriente, y abandonó a Occidente, la Roma occidental. El emperador de Occidente era un muchacho de 16 años llamado Rómulo Rómulo Augustulo. Y las insignias, ministro García, muy bienvenido, buenas noches. Las insignias imperiales, lo que hizo Odoacro fue que las envió para Constantinopla. Y así terminó oficialmente el Imperio Romano de Occidente. Mucha gente piensa que eso es cosa de un solo día, o de que eso no solamente fue un cambio de gobierno. No fue así. Roma, el Imperio Romano, tenía toda la fuerza del Estado. Eso no fue un cambio de un gobierno por otro. Vamos a analizar bien qué fue lo que pasó con la caída del Imperio Romano. La moneda con que se compraba el pan, con que se compraba el medicamento, con que se pagaban los servicios, la emitía el Imperio Romano, el Estado romano, era quien emitía la moneda. Roma era la que hacía los caminos por los cuales viajaban los comerciantes y toda la gente. Roma también establecía y administraba los tribunales donde se resolvían todos los casos judiciales. El Imperio Romano era que gobernaba todo eso. Roma era el ejército que protegía las fronteras. Roma era el ejército o la guardia que vigilaba la ciudad para perseguir el crimen, para evitar los robos, para todo ese tipo de cosas. O sea, Roma era el correo, era los impuestos, era los puentes, eran los acueductos. Yo pude ir en España a ver el acueducto de Segovia. 2000 años después, ese acueducto sigue funcionando. Roma era la administración del Estado. Cuando Roma cae, cuando el Estado romano, cuando el Imperio Romano cesa de funcionar en el año 476, cuando Odoacro depuso a Rómulo Augustulo, en ese momento todos esos servicios que el Imperio Romano prestaba, la paz que el Imperio Romano mantenía dentro de sus fronteras, todo eso terminó. O sea, se cayó un mundo, se cayó el Estado, todo se cayó. Entonces las ciudades comenzaron a disminuir su población. No había orden, no había justicia, no había seguridad. El comercio disminuyó, por lo tanto, la gente dejó de vivir en las ciudades que el imperio administraba. Por ejemplo, en el año 476 después de Cristo, Londres tenía 30.000 habitantes. Cuando el Imperio Romano cayó, que las fuerzas, el ejército romano se fue del sur de Inglaterra, Londres se convirtió en una ciudad pequeña, 2.000 habitantes. Eso pasó con Londres. Pero el comercio se contrajo. Ya la gente no comerciaba tanto, no había garantía. Muchos caminos dejaron de mantenerse. No había seguridad en los caminos. El viajar se volvió peligroso, la economía perdió fuerza. En muchas regiones la justicia desapareció completamente. La autoridad se fragmentó entre jefes locales, señores, invasores, reyesuelos y poderes inestables. Eso pasó cuando el Imperio Romano cayó. Entonces, para mucha gente debió sentirse como si el mundo conocido se hubiese apagado. No pasó lentamente. Eso no pasó, no pasó rápidamente, eso sucedió lentamente, eso se fue desmontando hasta que en el 476 los invasores germánicos acabaron con el Imperio Romano. Cuando se produce un vacío de poder, alguien tiene que asumir y tomar el poder para hacer que las cosas más o menos funcionen. En Occidente había una única institución que permanecía en pie, organizada, respetada y con presencia en muchas ciudades. De hecho, ustedes recordarán que anoche nosotros mencionamos a Zunzunegui, el historiador mexicano, que dijo que para el 313, cuando Constantino
le quitó la persecución, o sea, no la hizo oficial, pero sí reconoció a la iglesia cristiana, y el 30% de la población del imperio era cristiano. Entonces, en la parte de la Roma de Occidente, pues había mucha gente que era cristiana y estaba organizada en parroquias y ese tipo de cosas. Entonces, la iglesia de Roma era lo único organizado que quedaba dentro del Imperio Romano de Occidente en el año 476. O sea, no es que hubo una conspiración de vamos a poner al Papa para que controle todo y se vuelva todopoderoso. No, 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 no. Ocurrió como suelen ocurrir los cambios profundos de la historia. Poco a poco, por necesidad, por oportunidad y por costumbre. Para el año 590, Gregorio Magno, obispo de Roma, ya actuaba como gobernante civil, negociaba con invasores. Ustedes recordarán también que fueron los papas los que evitaron que los hunos arrasaran con Roma. Organizaba suministro de alimentos, administraba la ciudad, ejercía el poder judicial también, juzgaban. Para el 756, la llamada donación de Pipino entregó territorios al propio papado. Territorios que eran de Pipino pasaron al papado y nacieron así los estados pontificios. En la Navidad del año 800, el Papa coronó a Carlomagno, emperador del Sacro Imperio Romano. Lo coronó como emperador. Entonces, miren el recorrido. Desde la iglesia del siglo I, que decía Jesús es el Señor, César no lo es. Para el año 800, el obispo de Roma ahora coronaba y autorizaba emperadores. O sea, la iglesia que había nacido al pie de la cruz, ahora se acercaba peligrosamente al trono. Ojalá que un pastor amigo del ministro García y mío esté escuchando este tema. Y sin embargo, nosotros tenemos que buscar la bisagra, ¿dónde comenzó realmente esto? Entonces, como adventistas, nosotros tenemos una fecha bien grabada en nuestras mentes, el año 538. Primero, los hechos históricos. En el año 533, el emperador Justiniano, emperador del Imperio Romano de Oriente, reconoció al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias. O sea, la cabeza de toda la iglesia cristiana en todo el imperio, por designación de Justiniano, el emperador romano de Oriente, reconoció a la iglesia cristiana como líder de la cristiandad. Pero ese decreto no podía hacerse plenamente efectivo mientras Roma estuviera rodeada por los ostrogodos. Antes había estado en problemas con los vándalos y con los cérulos. Pero los vándalos y los cérulos no tienen nada que ver con el 538. Los vándalos y los cérulos tienen que ver con los 3 cuernos de Daniel 7 y Daniel 8. Entonces, el 12 de marzo del año 538, el ejército que mandó Justiniano, que estaba dirigido por Belisario, el general romano Belisario, se acercó a Roma y entonces los ostrogodos tuvieron que irse de ahí. No fue que los ostrogodos desaparecieron, pero ya no ejercían presión sobre la ciudad de Roma. Entonces, hay un dato importante que tenemos que tener. Ese pueblo, los ostrogodos, eran arrianos. O sea, los ostrogodos no reconocían que Jesucristo era Dios desde la eternidad. No lo reconocían así y esa fe venía de Arrio. Ustedes recordarán que en el año 325 en Nicea se llevó a cabo el primer concilio, el concilio de Nicea, porque ya hubo el concilio de Jerusalén, de Hechos 15, pero el concilio de Nicea se organizó por parte de Constantino, fue el que lo organizó para tratar el tema de la herejía de Arrio. Arrio, que era un obispo de Alejandría. Entonces, se levanta el cerco de los ostrogodos y el obispo de Roma comienza a ejercer como cabeza de toda la iglesia cristiana.
Desde la perspectiva histórica secular, el papado no nació, el poder papal no nació en un solo día. Fue un proceso largo, gradual, complejo, entre los siglos V y siglo VIII. Eso es así. Entonces, pero desde nuestra lectura profética adventista, el año 538 funciona como una bisagra. Marca el inicio de los 1260 años de Daniel 7 y de Apocalipsis 12 y 13. Tiempos y medio tiempo. Ese periodo se extiende hasta el año de 1798, cuando el general francés Berthier entró en Roma y tomó prisionero al Papa Pío VI. También dentro de la interpretación de Daniel adventista tradicional de Daniel 7 habla de tres cuernos, los cérulos, los vándalos y los ostrogodos. Ahora bien, hay que decirlo con precisión. Estos reinos no cayeron todos en el 538, ya lo he dicho antes. Los cérulos cayeron en el 493, los vándalos en el 534 en el norte de África y los ostrogodos fueron los últimos fueron el último obstáculo en Roma que fue removido en el año 538. Por eso el 538 no es importante porque todo haya ocurrido en ese año, sino porque allí se quitó el último impedimento para que el decreto de Justiniano pudiera tener efecto. Y esto hay que decirlo. O sea, nosotros no presentamos el 538 como si todos los historiadores del mundo dijeran, ese día nació el papado medieval. No, no, no. Lo presentamos como una lectura profética adventista anclada en hechos históricos reales. El decreto de Justiniano en el 533 y en el 538 los ostrogodos fueron forzados por el ejército que Justiniano envió, dirigido por Belisario, fueron obligados a levantar el cerco que tenían el 12 de marzo del 538, el cerco que tenían sobre Roma, y así el obispo de Roma pudo ejercer el liderazgo de la cristiandad en Occidente. Entonces, tenemos que decirlo esto, porque el punto espiritual es claro. Comenzó un largo periodo en el que la autoridad religiosa, unida al poder civil, llegó a dominar parte del mundo cristiano occidental. Llegaron a dominar todo. Y cuando la religión toma la espada, los fieles que no se arrodillan ante esa mezcla suelen terminar en el desierto, como la mujer de Apocalipsis 12. Entonces, ¿qué más sigue? Mientras en Occidente la iglesia se acercaba al poder político, que era lo que estaba haciendo la iglesia de Roma, Dios seguía obrando de maneras que casi nunca se cuentan. Lejos de Roma, más allá del Mediterráneo occidental, existía una comunidad cristiana, la iglesia de Oriente, la iglesia cristiana de Oriente. En el año 410, esa iglesia se organizó de forma independiente y se separó de Roma. Se constituyó fuera del sistema imperial romano. Desde Persia, donde estaba establecida, sus misioneros comenzaron a avanzar por las rutas más fascinantes de la historia. La ruta de la seda, la ruta de Marco Polo. La iglesia cristiana de Oriente envió misioneros a China. Estos hombres cruzando desiertos, montañas, mercados, ciudades persas, caravanas, idiomas desconocidos. No llevaban ejército, ni tampoco llevaban decretos imperiales, no llevaban estandarte de conquista. ¿Qué llevaba esta gente? Las escrituras del Espíritu Santo. Llegaron a la India, donde todavía hoy existen comunidades conocidas como los cristianos de Santo Tomás, especialmente en una ciudad llamada Kerala. Llegaron hasta China. En el año 635 un misionero llamado Alopen llegó a la capital de China llevando las escrituras. Y en el año 781 una estela de piedra dejó registrado ese testimonio, sin ejército, sin unidad de iglesia con el Estado. Solamente la iglesia, siendo iglesia, haciendo su trabajo. Entonces yo le pregunto, ¿con qué ejército llegaron a China? Con ninguno.
¿Con qué estado pontificio llegaron a la India? Con ninguno. ¿Con qué poder político? Con ninguno. Solo con la palabra, con misioneros, con traducciones, con perseverancia y con vida transformada. Y ahí está el patrón que nosotros debemos seguir. Cuando la iglesia buscó poder, ganó territorios, eso es cierto. Cuando dependió de la palabra de Dios, la iglesia alcanzó pueblos. Cuando cargó la espada, la iglesia tuvo dominio. Cuando cargó la Biblia, la iglesia evangelizó. Entonces no estoy diciendo que la iglesia de Oriente fuera perfecta. No lo fue. También tuvo sus controversias teológicas. Pero su historia demuestra algo que nosotros no debemos olvidar. El evangelio puede llegar lejos, muy lejos, sin la necesidad de la espada del César, sin la necesidad de la espada del Estado. Porque nunca fue la intención de Jesucristo al establecer la iglesia cristiana que la iglesia tuviera espada, que tuviera gobierno, que tuviera poder. Mi reino no es de este mundo. Eso pasó sin Estado ni nada de eso. Ahora volvamos a Occidente. Bajo la sombra de una iglesia cada vez más poderosa, también surgieron voces que dijeron, esto no se parece al camino de Cristo. La iglesia tenía poder religioso, tenía poder político, tenía la espada del Estado, tenía de todo. Sin embargo, Pedro Baldo, un comerciante rico de Lyon, Francia, alrededor del año de 1170, dijo, esta no es la iglesia de Jesucristo. Entonces él hizo algo, amén, Cristobalina Vera, bienvenida, le hizo algo revolucionario para su tiempo. Pedro Baldo mandó a traducir porciones de la Biblia al idioma del pueblo, al idioma que la gente hablaba, que estaba prohibido. Luego renunció a su riqueza y comenzó a predicar en las calles. Sus seguidores fueron conocidos como los pobres de Lyon. Nosotros lo conocemos como los valdenses. Vivían con sencillez, predicaban en lengua común, llevaban la escritura al pueblo y por eso fueron perseguidos. Aquí tenemos que decir que a veces se ha dicho que los valdenses venían directamente desde los apóstoles, como una iglesia secreta, ininterrumpida. Pero realmente esa iglesia comenzó en el siglo XII. Como les dije, arrancó en el año 1170. Entonces, por haber nacido en 1170 no les quita valor, todo lo contrario, los hace más reales. Entonces no fueron una leyenda envuelta en niebla, no fueron hombres y mujeres de carne y hueso que en su propio tiempo, cuando la Biblia no estaba en manos del pueblo, se atrevieron a decir la palabra de Dios debe ser escuchada en el idioma de la gente. No era la grandeza institucional, no era el poder, no era el trono, sino la fidelidad sencilla de quienes prefirieron obedecer a Dios antes que someter la conciencia al poder religioso de su época. Ahora vamos a juntar las piezas. En Occidente, después de la caída de Roma, del Imperio Romano en el 476, la iglesia ocupó un vacío real. Realmente era la única organización, la única institución que podía llenar el vacío. Porque tenía gente y tenía organización y estaba todo muy bien organizado. La iglesia funcionaba como una máquina. Primero administró, ayudó, organizó y protegió. La iglesia hizo eso. Pero con los siglos esa función se transformó. Gregorio Magno en el 590 administraba Roma. Pipiro en el 756 entregó territorios al papado. El papado coronó en el año 800, en la Navidad del año 800 a Carlomagno. Y el poder espiritual quedó cada vez más ligado al poder temporal, al poder civil, a la espada. Mientras tanto, fuera de ese modelo, otros cristianos llevaban el evangelio sin espada. Como les dije anteriormente, la iglesia de Oriente llegó hasta China en el año 635. Sin espada, sin cañones, sin estado, sin poder civil. Llegó el evangelio a China. Los valdenses comenzaron a predicar la Biblia en lengua común en el 1170. Y los fieles de Dios, muchas veces sin poder, sin prestigio y sin protección, conservaron la luz, la conservaron. Este es el patrón.
Los que tenían más poder no necesariamente tenían más luz. Y los que tenían menos poder muchas veces fueron los que más cargaron la palabra. Entonces la lección es incómoda, pero es necesaria. El poder político nunca hizo santa a la iglesia. La hizo poderosa, pero no es lo mismo, no es santa, ni es transformadora. No transforma, no convierte, no predica el evangelio. Porque la iglesia puede tener tierras, pero puede perder la humildad. Puede tener ejércitos y perder mansedumbre. Puede coronar reyes y dejar de parecerse a Jesucristo, el Rey crucificado. Y esa es la tragedia que los hermanos que quieren la unión de la iglesia con el Estado no entienden ni están en capacidad de comprender. La iglesia que nació predicando a Cristo crucificado, en muchas ocasiones terminó persiguiendo a los que solo querían leer la Biblia en su propio idioma. Eso sucedió. Entonces, en Apocalipsis hay una imagen que nosotros tenemos que guardar. Apocalipsis 12, Juan ve a una mujer, símbolo del pueblo fiel de Dios. Pero esa mujer no aparece sentada en un trono. No aparece. No aparece coronando emperadores, no aparece gobernando naciones, no aparece. Lo que aparece sí es huyendo al desierto. Y ese detalle es poderoso, tenemos que tenerlo en la mente. Mientras una parte visible de la iglesia se vestía de púrpura, y todavía lo hace, acumulaba territorios y se acercaba al trono, Dios tenía un pueblo fiel en el desierto. Ahí estaba el pueblo fiel de Dios. Un pueblo disperso, un pueblo sin poder, un pueblo sin corona, un pueblo que muchas veces lo único que tenía era la palabra de Dios y lo único que tenía era fe en Cristo, en que Cristo vivía. Y esa es la lección para nosotros en el día de hoy. La fidelidad en la profecía no siempre se ve grande. A veces camina escondida. Me acuerda a Hebreos 11, cuando dice descalzo, con vestidos de harapo, de los cuales el mundo no era digno. Esa eran la gente de fe, los campeones de la fe. Caminaba escondida, predicaba en los valles, cruzaba desiertos por la ruta de la seda, traducía la Biblia en secreto, no tiene catedral, pero tiene la escritura, a veces no tiene espada, no tenía espada, pero tenía fe. Y Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No dice, aquí está el poder de los santos. Dice, aquí está la paciencia de los santos. O sea, dice paciencia, dice mandamiento, dice fe en Jesús. Por eso si nosotros tuviéramos que resumir el tema de esta noche, diríamos lo siguiente: Jesús es el Señor, César no lo es. La iglesia primitiva murió confesando en el circo romano que Jesús es el Señor y César no lo es. La gran tentación de 1000 años después para la iglesia fue que la iglesia quería ser igual a César, no igual a Jesús. Ahí está la gran diferencia. La iglesia de 1000 años después quería parecerse al César, no a Jesucristo. Y los que conservaron la luz no fueron los que tuvieron el trono, sino los que guardaron la palabra, los que fueron perseguidos, encarcelados, después por la misma iglesia. Que Dios nos libre a nosotros de buscar la grandeza que Cristo nunca buscó. Dios nos libre de eso. Que Dios nos enseñe a ser pequeños en poder, pero grandes en fidelidad, ser fieles a Cristo. Y el jueves, porque seguimos el jueves, vamos a ver cómo después de siglos de oscuridad comenzó a escucharse otra vez una voz que cambia la historia. Así que el jueves en la noche, a las 9, volvemos a reunirnos aquí en Conversando con Humberto para seguir estudiando a la iglesia. Que Dios les bendiga. Muchas gracias a los que se conectaron. Pasen buenas noches.